Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario siempre preguntarnos y preguntarle a las personas que saben. Por eso invitamos en esta ocasión nuevamente a la investigadora, la doctora María Cristina Rosas. Gracias por acompañarnos, pues para tocar un tema que está en la mesa de todos los hogares, de todas las oficinas, en los encuentros virtuales incluso, que tiene que ver, digamos, con esta pandemia que estamos padeciendo, y tenemos una singularidad respecto al resto del mundo. Vivimos al lado del país más poderoso del planeta, compartimos con él la frontera más grande también y la más transitada del mundo. Se han tomado acciones, Cristina, en Estados Unidos y en México, y me gustaría saber cuál es tu idea o tu balance de lo que está ocurriendo. Bueno, la pandemia de coronavirus COVID-19 ha experimentado una evolución continental. Sabemos que se origina a fines de diciembre del año pasado en Wuhan, en China. Ahí estuvo el epicentro pues un buen rato. Ahora el epicentro se ha trasladado a Europa. Hemos visto pues cifras muy dramáticas, tanto de casos confirmados como de víctimas fatales, de defunciones. El más dramático de los casos es Italia, un país altamente desarrollado, sobre todo el norte de Italia, que es curiosamente donde fue el brote, además. El más afectado. En este momento tiene más de 50,000 infectados, más de 5,000 decesos, ha rebasado incluso a China. China, el país más poblado del mundo, pues resulta que Italia tiene más defunciones y tiene una cantidad impresionante de personas contagiadas confirmadas. España pues está en el segundo lugar, más de 20,000 casos, más de 1,000 defunciones, y bueno, en tercer lugar está Alemania, que es un poco la excepción de lo que estamos viendo en Italia y España en términos de defunciones, apenas un centenar de defunciones, pero sí unos 20,000 casos confirmados. Actualmente el epicentro efectivamente del coronavirus COVID-19 está en Europa, pero lo que preguntas sobre la situación en Estados Unidos y en México es muy preocupante. El presidente Trump no tomó en serio el brote. De hecho, el brote en Estados Unidos ocurrió al mismo tiempo que en Corea del Sur, el 20 de enero. Y mientras que Corea del Sur pues, ha mantenido sus cifras en 8,000 y pico de casos y defunciones en niveles muy bajos, pues en Estados Unidos ya tenemos 35,000 casos y más de 400 defunciones. Pero son países muy distintos en población, sí, es un monstruo. Pues tiene cerca de 60 millones de habitantes Corea del Sur, y Estados Unidos tiene más de 300 millones, o sea, quintuplica la población. Pero a pesar del elemento demográfico, lo que hemos visto es que Corea del Sur, igual que China, igual que Japón, han emprendido acciones muy agresivas para detección de casos, que es algo que Estados Unidos apenas está desarrollando de manera muy tardía, un poco también lo que ocurre en México. O en Londres también, que hasta Londres, hoy empieza. Bueno, Boris Johnson estaba en la idea, recibió amenazas de la Unión Europea porque Boris Johnson declaró, y nosotros vimos sus declaraciones y nos quedamos perplejos, de que lo mejor era que se infectara el mayor número posible de personas porque lo que no te mata te hace más fuerte y además así van a desarrollar inmunidad contra la enfermedad. Muy irresponsable. Ayer además abrieron parques públicos para que la gente fuera a caminar y a desestresarse y demás, con todo el peligro de contagio que esto entraña. Muy irresponsable Gran Bretaña, ya amenazada por la Unión Europea para emprender acciones más concretas. Creo que está en el cuarto o quinto lugar por casos confirmados. Pero en el caso de Estados Unidos, cuando aparece el brote el 20 de enero, Trump se dedicó a minimizar la situación, incluso hacía chistes. Decía que el coronavirus no era algo serio, que se acababa en abril, que no habría por qué preocuparse, y claro, esto pues estuvo acompañado de medidas muy tardías. Hubo pues una primera serie de iniciativas para detectar los casos, se suministraron kits de prueba para determinar si las personas eran o no casos confirmados, y el kit no servía. Wow. El kit fue probado en personas y el kit decía,
el resultado de la prueba era no tiene coronavirus y tenía coronavirus. Entonces eso pues determinó, es un fiasco, es una pifia que determinó que se propagara la enfermedad. Y bueno, actualmente la Unión Americana creo que tiene 3 estados en situación crítica. El coronavirus está en los 50 estados, en Puerto Rico, en Guam, pero también está en los 50 estados y los 3 estados más críticos me parece que son Nueva York, California y el estado de Washington. Pero está presente en todos lados. California nos preocupa mucho, Texas nos preocupa mucho porque son frontera con México y el gobernador de California incluso decretó el toque de queda. Es una situación pues muy dramática la que se está viviendo y yo creo que la crisis en Estados Unidos tiene que ver con una respuesta tardía, una falta de liderazgo y el haber minimizado la situación. Que es lo mismo que pasó en Italia y en España, ¿no? Y además, bueno, Italia y España tienen un agravante, Javier, que quizá a Estados Unidos le pueda permitir sobrellevar la situación. No lo creo por la ineptitud de las autoridades y sobre todo la incompetencia de Trump, pero el factor demográfico, la pirámide demográfica de Italia y España, sabemos que opera en contra de estos países, ¿sí? Aparte de que sus gobiernos han retirado presupuesto al sector salud, aparte son sociedades de viejos, ¿sí? De personas mayores. Y a estas personas les afecta mucho también la situación laboral. Es decir, la pirámide demográfica tiene cada vez menos gente joven en edad laboral que pueda en un momento dado derivar ingresos que permitan financiar es el caso un de Inglaterra sistema de salud. también, que por eso se salieron de la Comunidad Europea. Bueno, y es el caso de Alemania, pero lo que llama la atención, como decíamos, es que en Alemania pues, la gente es más disciplinada, hay otro carácter nacional diferente del de Italia y España. Aquí es donde vamos a ver de qué están hechos los países, ¿no? Y vamos a ver el carácter nacional. Pero el carácter nacional de Alemania está determinando que se hacen agresivas las pruebas de detección, o sea, hay una actitud del gobierno de vamos a buscar los casos que haya. Y la sociedad misma sabe que tiene que aplicar lo propio. Y Angela Merkel dio un discurso formidable que todos hemos visto, conmovedor incluso, donde dice esto nos está llevando a una situación donde el mundo cambió para siempre. No, y una parte, en otro momento de otro discurso dijo el 70%, 60 o 70% de los... Exacto. No y vamos a perder seres queridos, lo dijo. Fue muy conmovedor su discurso, muy realista, pero además el alemán promedio con el nivel educativo que tiene y la historia de Alemania, ¿sí? Una sociedad pues acostumbrada a responder ante la catástrofe, igual que Japón, ¿sí? Pues responden ante la catástrofe y se alinean a las disposiciones que se están recomendando. Y efectivamente la gente se aísla y la gente responde y por eso tenemos un centenar de muertos cuando en España tenemos más de 1000 y acá en Italia tenemos ya más de 5000, casi llegando a 6000. Entonces, yo creo que el factor demográfico sí opera en contra de Europa, pero hay otras cosas, ¿sí? De otra manera no explicaríamos lo de Alemania. China, o de China, que es un país superpoblado y que han logrado contener y revertir. Entonces, digamos, hay también otra cosa, me da la impresión que existen distintas estrategias más o menos validadas por la OMC para atacar digamos, brotes epidémicos fuertes, y cada país lo está, digamos, tropicalizando, lo está adecuando a su manera, a sus necesidades. Y yo pienso mucho en el caso mexicano porque, te digo, pues, si es la frontera más grande y más transitada del mundo, las cosas tienen que ser diferentes. No creo que sería la misma estrategia para un país que para el otro. No. Pero antes de que me respondas algo sobre esto, o lo que tú quieras, tenemos que ir a un corte. María Cristina, doctora María Cristina, hay distintos casos o distintas formas o tratamientos que se están llevando a cabo en muchos países que son distintas y las han tropicalizado. Yo veo cosas muy concretas como por ejemplo que en algunos casos, que es lo que hizo China, fue aislar y poner en cuarentena grandes grupos poblacionales, parar todo prácticamente a la economía, así de manera radical. Hay otros casos en donde, por ejemplo en Corea, ya lo habías tocado, hicieron otra, digamos, una variante de eso que incluía una cuestión agresiva en materia de estar tomando, digamos, pruebas en todas partes de manera muy agresiva y aislando a la gente inmediatamente y además dándole seguimiento y empezar a hacer, digamos, bancos de datos para poder moverse mejor. Y hay otra estrategia que es más semejante a la que estaba manejando Inglaterra, ¿no? Sí.
que era dejar que creciera esto o que se empezaran a crear, digamos, respuestas o anticuerpos que por ellos mismos empezaran a funcionar y aislaran las cosas. Pero al parecer no hay un modelo exacto. Inglaterra acaba de cambiar de estrategia justamente en estos días, hoy justamente, porque los resultados no van caminando bien o como esperaban. Claro. ¿Qué podemos aprender, digamos, de estas estrategias, de estas propuestas en otras partes? Es interesante observar lo que hace cada país. Evidentemente, pues hay diferencias, cada país es distinto. Los sistemas de salud tienen diferentes fortalezas y deficiencias, ciertamente. Yo creo que el mundo, lo puedo afirmar revisando la información que cotidianamente nos provee la Organización Mundial de la Salud, el mundo no estaba preparado para algo así, Javier. Estoy de acuerdo. No, nos ha tomado por sorpresa a la mayoría. Y en este sentido hay que aprender sobre la marcha y hay que tomar medidas incluso hasta cierto punto coyunturales, ¿sí? México, hay que recordar, vivió la influenza H1N1 en 2009 y sin duda aprendimos de esa experiencia, pero frente a lo que estamos enfrentando es otra cosa. Ahora, las estrategias sí son diversas. China, pues además sabemos, tiene un sistema autoritario que yo no sé si facilita el confinamiento de la población. Las medidas son draconianas, ¿sí? Incluso el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos pues decía que había que tener cuidado con los derechos humanos fundamentales porque se estaban viendo muy comprometidos con las acciones emprendidas por los países ante la pandemia. Pero lo cierto es que al final del día todo esto se hace para preservar la vida humana, ¿sí? Y además es una economía muy robusta, o sea, construyen hospitales en cuestión de días, ¿no? Sí, Por bueno, ejemplo. se les cayó uno, pero bueno, independientemente de eso, que también fue una pifia, China respondió muy rápido y demostró una capacidad para reaccionar impresionante. Ahora China, de hecho, está brindando ayuda a países muy aquejados por la pandemia, está enviando ayuda médica a Italia. Y tienen el mayor, digamos, la mayor información que existe sobre lo que significa el coronavirus. Eso, y también es la fábrica mundial donde se manufacturan buena parte de los insumos médicos que demanda el mundo en cantidades exorbitantes en este momento. China le dijo al canciller Ebrard de México que iba a compartir todo lo que supiera sobre la enfermedad con nosotros y que nos iban a proveer respiradores mecánicos y otra serie de insumos que necesitamos desesperadamente. Entonces, China sabe mucho del tema. China también pues va a tener que responder a otra situación política que se ha generado en torno a que se le percibía como la amenaza a China. La pandemia corrobora que China es una amenaza, o así se le ve. Se ha defenestrado mucho a China en esta crisis. Bueno, el presidente Trump dice, no, el virus chino, etcétera. El virus chino, claro. Eso es insultante. Y después van a estarle pidiendo ayuda a China y China seguramente se las va a proveer. Pero eso te habla de estigmas que se crean en este tipo de situaciones. Se ha usado mucho políticamente esto. Sí, se ha manipulado mucho y cada quien jala agua para su molino, como dicen a río revuelto, ganancia de pescadores. Muy lamentable. Pero al final vemos el modelo chino, vemos lo que hizo Corea del Sur. Yo creo que la lección de las diferentes experiencias que hemos visto en los países asiáticos, en Europa, y las recomendaciones de la OMS son testing, testing, testing. Lo dijo el director general de la OMS. Dice, hay que hacer pruebas, porque es la única manera de saber dónde tenemos la situación más dramática, ubicar geográficamente dónde están los casos. El caso de Corea del Sur fue tremendo, porque se generó la epidemia en una congregación religiosa y de ahí se propagó. Estaban reunidos y alguien estaba infectado y propagó. Entonces, eso se pudo detectar gracias a las pruebas. ¿Sí? Pero la tecnología también, ¿no? Porque tenían el seguimiento a través de los celulares, veían, mapeaban, digamos, todo. Exacto. Y le avisaban a la gente las rutas de la gente que estaba contaminada en algún momento. Claro, ¿no? Y se le decía a la gente, si usted estuvo en esa reunión, por favor tenemos que hacerle la prueba y de esta manera... Pero eso te habla también de una cultura tecnológica diferente. Bueno, o sea, por supuesto. No basta tener un teléfono celular, sino una capacidad para interactuar en ese mundo, ¿no? No para jugar... por ejemplo, ¿no? Claro. Jueguitos. Bueno, entonces las pruebas son muy importantísimas. Corea del Sur hasta el momento ha desarrollado más de 200,000 pruebas, México solo tiene 9,000. Eso te da una idea del punto en donde nos encontramos. No, y si vemos el factor demográfico, pues la cosa es apabulla.
también. Sí, casi. Bueno, Corea tiene casi 60 millones, 59, 60 millones de habitantes. México, 130. Hay una diferencia sustancial. Claro. Sí. Y el territorio, pues nada que ver. Nada que ver, claro. Así es mucho más difícil controlarlo, ¿no? Claro. Porque finalmente Corea tiene una frontera y está militarizada. Exacto. O sea, no paso porque quiero pasar, sino claro. No puedes pasar fácilmente. Claro, y acá... Hay otro fenómeno que me ha llamado la atención y es la presencia, digamos, de estos médicos cubanos que han estado, por ejemplo, en África combatiendo el ébola. Lo hicieron con bastante éxito desde mi punto de vista en muchos casos y ahora están yendo, por ejemplo, a Italia, sí, a las zonas más complicadas. Así es. ¿Y cuál es la estrategia del modelo cubano? Me llama mucho la atención eso. La estrategia del gobierno cubano, qué bueno que lo pregunta, se llama diplomacia en salud global, ¿sí? Cuba hace diplomacia a través de la salud. Sabemos que su sistema médico pues, ha prestado auxilio a población en situaciones de desastre, en situación de epidemias y pandemias en distintos momentos. Efectivamente envió médicos para tratar el tema del ébola. Efectivamente ha estado colaborando con China para elaborar el antídoto contra el coronavirus COVID-19. De hecho, parece que están muy avanzados, según la información que nos han provisto. Y está actualmente en Italia para ayudar en una situación tremendamente en Lombardía, complicada. En donde está la zona más complicada. Es impresionante lo que está ocurriendo ahí. Así que, bueno, Cuba aprovecha las fortalezas que tiene su sector salud. Cuba, que ha sido muy criticada, se dice, tiene un gobierno autoritario, un gobierno que viola los derechos humanos. Lo cierto es que en términos médicos sí tiene capacidad de respuesta y tú puedes ver la estadística de la OMS y los pocos casos de coronavirus que tiene Cuba y cómo está en condiciones de brindar ayuda. Que eso es algo que, por ejemplo, si le preguntáramos a América Latina, a ver, señores, de todos ustedes, viendo los lazos que hay con los países latinos de Europa, ¿quién podría prestarle ayuda a Italia? Pues todos van a guardar silencio, incluida Argentina, aunque la mitad de la población sea de origen italiano, claro, aunque el Papa sea italiano-argentino, ¿no? Así es. O sea, no están en condiciones de brindar ayuda, y Cuba sí. Entonces, eso te habla, por eso decía yo, la fortaleza o las deficiencias de los sistemas de salud. Cuba tiene muchas fortalezas en su sistema de salud. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Pues estamos en la última parte del programa y me gustaría saber, con todo lo que nos has platicado, ¿cuál es tu balance de lo que se ha hecho aquí en el país y con un vecino tan cercano y con una frontera tan transitada y tan grande? Mi percepción es que estamos actuando a destiempo y muy, muy lentamente. Desafortunadamente esta pandemia nos agarra en un momento complicado para el sector salud de nuestro país. Hay que recordar que hemos tenido un problema de desabasto de medicamentos, de desabasto de vacunas, sí, de corrupción muy serio, de problemas con las farmacéuticas. De hospitales que se inauguraron y no tenían nada. Y no tenían nada, solo el edificio, así no se inauguró un hospital, obviamente, y también la transición del Seguro Popular al INSABI. ¿Sí? Es una situación delicada porque pues, llega el coronavirus a México y tenemos poca preparación en términos de infraestructura. Es cierto, tuvimos la experiencia del H1N1 y de ahí hay muchas lecciones aprendidas, pero desafortunadamente en la coyuntura tenemos muchas dificultades. Aparte que sería bueno recordar que no solo enfrentamos pandemia de coronavirus, tenemos una epidemia en Ciudad de México de sarampión, resurgió el sarampión, claro, cuando ya casi lo teníamos extinto en nuestro país. Nos regresó por los movimientos antivacunas, eso es muy deplorable, porque en los países desarrollados se ha divulgado información pseudocientífica que sostiene que si se vacuna a un niño contra el sarampión, desarrolla idiotez. ¿Sí? Bueno, la idiotez se desarrolla cuando no vacunas al niño. Bueno, ya se desarrolló. Ya se desarrolló, hay mucha idiotez en torno a la percepción sobre las vacunas. El hecho es que tenemos una situación, un brote de sarampión en Ciudad de México. Creo que tenemos más casos de sarampión ahorita que de coronavirus. Eso va a cambiar, evidentemente, pero es grave. Tenemos dengue, y
tenemos que atender no solo coronavirus, sino las diversas patologías que enfrenta la población mexicana. Cuando vemos los datos de INEGI de qué mueren los mexicanos, es un estudio que se hace anualmente, pues vemos que los mexicanos mueren de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, diabetes infartos, enfermedad renal. Que son parte del cuadro terrible del coronavirus. Y resulta que la gente que padece estas enfermedades, y muchos no lo saben, porque algunas de estas enfermedades son asintomáticas, como diabetes, como hipertensión, resulta que están en peligro extremo ante el coronavirus porque ya tienen vulnerado su sistema inmunológico. Entonces, el panorama para México, con un 10% de su población viviendo con diabetes, según las estimaciones, de los cuales la mitad no sabe que tiene la enfermedad, ahí tenemos una vulnerabilidad, o sea, haz cuenta, 130 millones, 13 millones de personas viviendo con diabetes, más o menos, pon 10 millones. Y 5 que no sepan que lo tienen. Y 5 que no saben que lo tienen. Eso es un poco escalofriante. Y lo mismo con las personas que viven con hipertensión. Muchos no lo saben hasta que no tienen un incidente vascular. Y lo mismo para personas con cánceres y otra serie de enfermedades que están vulnerables precisamente por los padecimientos que tienen. Eso por un lado, y por otro lado, pues la estrategia gubernamental que ha sido esperar, de aguantar, y en lugar de buscar la manera de hacerse de pruebas para poder hacer lo que ha hecho Corea del Sur, hacer pruebas en la mayor cantidad posible de casos y lugares donde sospechamos que hay contagios. Puebla es un foco, Jalisco es otro foco, Nuevo León es otro foco, Ciudad de México, por supuesto. Tendríamos que estar haciendo pruebas masivamente para determinar cuántos casos son positivos y diseñar una estrategia en consecuencia. Entonces, el panorama se antoja complicado, Javier. Yo creo que el epicentro que estamos viendo ahora del coronavirus en Europa se va a trasladar a este continente, y me estoy temiendo tristemente que el epicentro va a estar o en Estados Unidos o en México o en los dos países. En Estados Unidos por la negligencia del señor presidente Trump, que me parece que esto hasta le puede costar la reelección, ¿sí? Y en el caso de México por responder tardíamente a una situación que ya nos venían diciendo iba a llegar acá y requería acciones más decididas. Estoy totalmente de acuerdo, pero también es una situación bastante complicada, ¿no? En términos económicos, más del 60% de la población vive de lo que genera todos los días su pequeño negocio, el que sea. Entonces, ¿cómo mandas a esa gente, digamos, en una estrategia agresiva a su casa? Sí. Sí. Es complicado. Es complicado, y con una economía que no crece, deprimida y con crisis y sin inversión, es muy complicado el panorama. En otros países están dando estímulos fiscales, en Estados Unidos $1,000 a las personas para ayudarlas a paliar un poco la crisis por no poder ir a trabajar. Pero es a nivel gubernamental, y hay también casos, muchos casos de empresarios, y desgraciadamente en nuestro país no, exacto. Y bueno, lo que estamos viendo también es que muchas empresas, sector privado, está despidiendo a los empleados, ¿sí? Porque dicen, tengo que cerrar mi restaurante o tengo que cerrar mi cafetería y no te puedo tener aquí, no puedo pagarte tampoco, entonces adiós. Y claro, esta gente pues se enfrenta al dilema de qué voy a hacer. Y además hay que decir que en el caso de muchos restaurantes, el ingreso fuerte no es el salario que le da la empresa, sino las propinas que reciben. Entonces es un falso dilema que ponen en la mesa, al decir no puedo pagar tantos salarios. Claro que podrían, según yo. Son salarios miserables. Son salarios muy castigados, lo sabemos. Pero, como siempre, dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Lo vimos el 11 de septiembre, Javier. Del 11 de septiembre las aerolíneas se agarraron para hacer recortes y para hacer reformas que dejaron en la calle a un montón de empleados. Ahora, esta crisis, pues obviamente va a tener muchos perdedores, pero también ganadores. Las farmacéuticas van a ganar y ciertos sectores económicos van a ganar. Pero va a sufrir mucha gente y va a morir mucha gente. Y tenemos que ser conscientes de eso y ser más sensibles y solidarios. Y como ciudadanos seguramente debemos tomar también decisiones, ¿no? A mí me asombra que cuando uno camina en algún momento por necesidad en la calle en la noche, escucha la música de una fiesta y el griterío de los jóvenes y dices, caray, no se han informado mínimamente de algo y sigue como que la vida no pasa nada, ¿no? Como que a mí no me va a tocar, que es mucho de la desgracia que ocurre en muchos sectores, ¿no? Pero también es cultural, Javier. Lo hemos visto cuando hemos tenido, no sé, terremotos. La gente piensa, no, bueno, esos terremotos ocurren en Turquía, en Italia. Aquí no pasa nada. Y cuando ocurre, pues no estamos preparados. No somos una sociedad previsora. No prevenimos. Y eso tiene un costo altísimo para
nuestra sociedad. Ya sé que te voy a hacer una pregunta terrorista, pero como está a punto de terminar este programa, me gustaría que nos sugirieras algo que pudiéramos hacer como sociedad o como individuos para paliar o detener esto un poco. Mira, ya lo ha dicho mucha gente, no voy a decir nada que no se sepa, quedarnos en casa, proteger a nuestros abuelos, proteger a las personas de la tercera edad y ser personas más informadas, buscar información veraz. Tristemente, en esta coyuntura se está divulgando mucha información Bueno, hasta falsa. el expresidente Calderón se metió y le dieron un sopapo, Pero ¿no? sí, El embajador de Estados el embajador de Unidos. Estados Unidos. Entonces, es importante ver fuentes oficiales. Hay información muy valiosa, tanto de Secretaría de Salud, ¿sí? Las cifras de Secretaría de Salud son terroríficas. Esto de que se va a contaminar 80 millones de mexicanos son cifras de López-Gatell, ¿no? Son cifras de Secretaría de Salud. Bueno, hay que consultar las cifras Pero de hay que salud. decir otra cosa. El presidente y su gente de su entorno en materia de salud son los más informados, sin duda alguna, ¿eh? Se supone. Por supuesto. Claro, tiene que ser. Pero además de esa información, hay mucha información de la Organización Mundial de la Salud, que hoy, 23 de marzo, aparece México con fase 2. El gobierno Así no es. ha reconocido oficialmente fase 2. Dice el gobierno que ha tomado medidas de fase 2, pero no han salido a decir, estamos en fase 2, señores. Hay que inhibir el contacto, la sana distancia, todo lo que se ha dicho, la Susana distancia que tanto ha divulgado Secretaría de Salud. Estamos en fase 2, Javier. Ya lo publicó hoy la Organización Mundial de la Salud con datos de hace 2 días. Exactamente. Con datos de hace 2 días. O sea, desde el sábado ya estábamos en fase 2. Así que, extraoficialmente, así que hay que tomar las precauciones debidas, pero sí, ser responsables, ¿sí? Y ser solidarios. Sería mi recomendación. Ser responsables con nuestra familia, nuestros seres queridos, con las personas mayores y ser solidarios, porque vienen tiempos muy duros para la sociedad mexicana. Yo creo que has dicho una palabra clave, la solidaridad, y lo vemos, por ejemplo, en novelas como La peste de Camus, en donde ese factor es justamente lo que le permitió a la sociedad mantenerse, rearmar el tejido social y darle sentido y vocación a un grupo. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos tus comentarios, informados siempre, y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí con nosotros todos los lunes. Los esperamos también el próximo aquí en Debate 22.